Las aguas del mar de Bering cobraron vida cuando una forma enorme, como una montaña negra que se eleva desde el fondo del océano, salió a la superficie. Las escamas negras brillaban en la puesta de sol mientras los ojos rojos miraban al horizonte y los labios reptilianos se curvaron en un gruñido y un chillido agudo. Rodó sobre las olas azules. La superficie del mar volvió a romperse cuando la forma titánica volvió a las profundidades. A cientos de millas de distancia, un hombre miraba horrorizado la pantalla del monitor. Ante él se quitó las gafas y se frotó los ojos, poco dispuesto a creer la información que le transmitía la computadora. Con una histeria casi completa, gritó por su supervisor. Un hombre uniformado, coronel de la Fuerza de Autodefensa japonesa, siguió al técnico alertado hasta el cónsul del asustado. El coronel siguió la mirada del técnico, maldiciendo por lo bajo cuando notó la luz azul parpadeante que brillaba como un presagio de fatalidad en el mapa generado por el G. Viene de nuevo, dijo el coronel con gravedad sombría. Notifique al UNC y los documentos. Deje que la gente se prepare lo mejor que pueda. El ayudante del coronel salió corriendo para seguir la orden de su superior. No vio la lágrima que cayó del ojo del coronel mientras el oficial observaba la luz azul de la cabeza lentamente, deliberadamente, hacia Japón. Mi nombre es Ryu Yamamoto, soy un oficial de policía. En el momento de esta narración, un miembro del departamento de policía de Tokio. Es una historia extraña que tengo que contar, una historia de dioses antiguos y dioses nuevos. Es una historia que me persigue, envenena mi vida sobre una costa maldita de una tierra maldita. Presencié lo que será el fin del mundo del hombre y sé que ese final será inevitable e inevitable. No sé si aguantaremos por una hora o un siglo. El bendito velo de ignorancia dejó de cegarme los ojos. No hay otro desconocido, si pereceremos ante dioses antiguos o nuevos. Comenzó cuando mi superior me dio una importante misión encubierta. Cuando cerré la puerta de la sala de reuniones detrás de mí, se me reveló la naturaleza de mi misión. Debía infiltrarme en The Watchers on the Shore, un culto de fanáticos religiosos que adoraban a un antiguo dios del mar y habían ganado considerable notoriedad en los medios de comunicación por su dogma excéntrico, sus enseñanzas inmorales y el presunto secuestro y lavado de cerebro utilizados para aumentar sus congregaciones. En los últimos meses, el culto se había extendido como un cáncer a lo largo de la costa de Tokio y los propios miembros del culto se volvieron cada vez más erráticos y violentos en su comportamiento. Hubo varios disturbios cercanos causados por cuerpos masivos de los cultistas que demostraron fuera de lo que llamaron los falsos templos del engaño. Santuarios sintoístas, templos budistas, e iglesias cristianas. Luego ocurrió el incidente del azote verde cuando todos los peces tomados de la bahía de Tokio parecieron pudrirse tan pronto como fueron retirados del agua. Los observadores habían tomado crédito por ese incidente, una represalia por la negativa de Japón a escuchar la verdad. Aunque su reclamo había sido desestimado públicamente como absurdo, en privado el gobierno estaba preocupado de que el culto pudiera haber envenenado la bahía con algún químico nuevo que habían desarrollado. Ahora, era hora de actuar. Me haría pasar por un iniciado para la extraña fe del culto y trataría de aprender lo que estaba sucediendo dentro del grupo secreto. Especialmente buscaba la confianza del propio Akira Natanaka, el sumo sacerdote de los vigilantes, el ojo que se desenclava, su profeta viviente. Esto no sería una hazaña mala. Otros habían ido antes que yo y fallaron. Había sido un observador durante 7 meses y todavía mi mente temblaba por lo que les había sucedido a los otros que se habían infiltrado en el culto. Muertos, uno y todos, sus cuerpos encontrados hinchados y mutilados flotando lejos en el mar, nunca con una pizca de evidencia para vincular a sus asesinos desconocidos con el culto. Estaba reflexionando sobre esto cuando un hombre con la cabeza afeitada y vestido con una túnica verde con un pulpo dorado bordado en el cofre, el atuendo del sacerdocio de los observadores, entró en mi pequeña habitación parecida a una celda, se inclinó hacia mí y me indicó que lo siguiera. Me concedieron una audiencia privada con Akira Natanaka, el ojo que se cierra. Y Hokkaido. El nombre dejó los labios del general sentado menos habla que el siseo. El comandante Aso del UNC se pasó una mano por el cabello canoso. No puede haber ninguna duda al respecto. Godzilla está siguiendo un camino directo a Japón. Hokkaido se encuentra directamente en su camino, suspiró el coronel en voz alta. El supermilésimo tercero está a meses de completarse. No tenemos nada con lo que luchar, no hay esperanza de expulsarlo. Toda esa gente, el comandante Aso golpeó la mesa ante él con furia impotente. Ya hemos batido 2 alas de cazas y un escuadrón de aviones de combate para tratar de detener su avance, declaró el anciano representante del comando aéreo japonés, su voz carecía de cualquier tipo de convicción. ¿Se aclarará Hokkaido a tiempo?, preguntó el comandante del coronel que le había traído la noticia del acercamiento del monstruo.
Estamos evacuando la ciudad incluso ahora, pero estimamos que solo el 25% de la población será trasladada a una distancia segura para cuando llegue. El comandante Aso se aferró a las sienes, tratando de pensar. Proyecto Raptor, dijo al fin, volviéndose hacia el representante del comando aéreo. ¿Está listo el proyecto Raptor? Sí, pero el Super Milésimo O3 no lo es. Quiero que se retire el transmisor sónico del Super Milésimo O3 y se coloque a bordo del helicóptero más rápido que tiene el comando aéreo. El comandante Aso saludó al general desde el comando aéreo. Cuando el anciano oficial partió para cumplir sus órdenes, el perplejo coronel habló después de que el general había salido de la habitación. ¿Qué es este transmisor sónico?, preguntó. Un dispositivo inventado por el profesor Ayashida cuando Godzilla reapareció en 1984. Emite una señal que afecta a Godzilla de manera similar a cómo funciona un silbato de perro. No pretendo entender cómo funciona y sé que no es muy un dispositivo confiable. Lo hemos usado en Godzilla muchas veces desde la operación del Monte Miara con poco efecto. También sé que es la única esperanza de Hokkaido, agregó el comandante. Podía sentir el sudor en mis palmas mientras el silencioso sacerdote me guiaba por los pasillos del templo a la luz de las velas. Una vez que había sido budista, ahora albergaba una fe obscena. La conspiración horrible en la que me había infiltrado yo era un hombre sano solo entre los habitantes de una casa de locos. Iba a ver a Akira Natanaka, el ojo desvelado, cabeza loca. Tal reunión fue el máximo privilegio para los miembros frenéticos del culto de Natanaka. Ve a Natanaka y muere. La filosofía de los cultistas, por haber visto a su profeta viviente, no podían imaginar un momento mayor en sus retorcidas vidas. Algunos se suicidaron después de una audiencia privada con el sumo sacerdote. Mira a Natanaka y muere. Esas palabras enfriaron mi ser. ¿Por qué se me permitió una audiencia con el ojo revelador? Quizás los locos que me rodeaban habían reconocido mi cordura, se habían dado cuenta de que yo no era uno de ellos. Pero había otros entre los observadores en la costa que vestían solo la capa del cultista mientras perseguían sus propias agendas y no habían sido descubiertos. Estaba la señorita Kumi Oraka, una hermosa joven, estudiante universitaria antes de que las circunstancias la convirtieran en una de las secuaces de Natanaka. Había ganado su confianza poco después de mi llegada. Quizás sintió la diferencia entre mí y los verdaderos cultistas, porque se arriesgaba mucho a confiar en mí. Kumi necesitaba la fuerza y el apoyo de alguien más para ella, estaba casi agotada, y necesitaba un amigo. Kumi se había unido a los vigilantes en la orilla solo después de que su hermano Kenji había sido incluido en sus filas enloquecidas. El hermano se negó a escuchar a sus padres, a su familia, y los denunció como herejes cegados por su propia ignorancia. Kumi se había unido al culto con la esperanza de que, como una de las iluminadas, Kenji la escuchara y pudiera abrirle los ojos a la locura del culto de Natanaka. Al principio no me di cuenta de cuánto significamos el uno para el otro, cuánto dependemos de la fuerza del otro para olvidar nuestros miedos de descubrimiento. Luego, a mis problemas se agregó uno nuevo. Preocupación por la señorita Kumi Oraka, la mujer que ahora sabía que amaba. Teiki de Masa se presentó a mí el día después de que me uní al culto. Su presentación me llegó en un pasillo oscuro donde nadie podía vernos ni oírnos. Me dijo mi nombre y mi razón para estar en los vigilantes de la costa. Luego me dijo que me mantuviera fuera de su camino y que no alertara a mis superiores hasta que se lo notificara, temiendo que me descubrieran. Exigí saber quién era él mismo y por qué no me denunciaba a Natanaka y de Masa. Me agarró y me estrelló contra la pared del pasillo. Me informó que no estaba en condiciones de exigirle nada. Fue un agente encubierto del DOD estadounidense. Su misión era su propio negocio. Si interfiriera, el culto aprendería sobre mí tan rápido como el DOD. Estos eran mis compañeros máscaras, una mujer asustada y un espía estadounidense que estaría muy feliz de dar mi vida a los vigilantes si fuera conveniente. Dispuestos contra nosotros había 2000 maníacos religiosos, 500 de ellos alojados en este templo frente al mar. Nuestra arma era engañosa, era una devoción fanática por Akira Natanaka y el misterioso señor de los sueños, que era su dios. Akira Natanaka había leído el archivo sobre él antes de infiltrarme en el culto. Había sido un marine en la Armada Imperial Japonesa, el único sobreviviente de un batallón que había sido enviado para construir un campo de aviación en una pequeña isla en el Pacífico Medio. Los registros militares sugirieron que el batallón había sido víctima de un ataque submarino, pero Natanaka ofreció una explicación muy diferente. Habían aterrizado en la isla y encontraron los restos de una civilización perdida. Muchos de los soldados murieron, como Natanaka no diría, excepto llamarlos infieles. Los otros perecieron cuando la isla se hundió. Volver a las profundidades de las que provenía en ese momento no era el adecuado para permanecer en el mundo de los hombres.
Natanaka, cualquiera que sea la verdad de la destrucción de sus camaradas, fue rescatado del mar por un barco holandés y pasó la guerra en un campo de prisioneros de guerra australiano. Después de la guerra, Natanaka viajó a China donde busqué a aquellos que le dieran sentido a las vistas que vi sobre la isla antes de que volviera a las grandes profundidades. Fue en 1973 cuando se despidió de sus misteriosos monjes chinos y regresó a Japón, fundando sus vigilantes en la costa, primero en el pequeño pueblo pesquero de Moshida en el norte de Japón, un lugar cuyas personas eran consideradas parias por sus vecinos y generalmente despreciadas por sus vecinos. Todos los que sabían de la existencia del pueblo desde Moshida, como los tentáculos de un pulpo, el culto se había extendido a Oneda, Osaka y Tokio. Ahora los templos aparecían en Tailandia, Taiwán y Corea sin un final a la vista, fundando sus vigilantes en la costa, primero en el pequeño pueblo pesquero de Moshida en el norte de Japón, un lugar cuyas personas eran consideradas parias por sus vecinos y generalmente despreciadas por todos los que sabían de la existencia del pueblo desde Moshida, como los tentáculos de un pulpo, el culto se había extendido a Oneda, Osaka y Tokio. Ahora los templos aparecían en Tailandia, Taiwán y Corea sin un final a la vista, fundando sus vigilantes en la costa, primero en el pequeño pueblo pesquero de Moshida en el norte de Japón, un lugar cuyas personas eran consideradas parias por sus vecinos y generalmente despreciadas por todos los que sabían de la existencia del pueblo desde Moshida, como los tentáculos de un pulpo, el culto se había extendido a Oneda, Osaka y Tokio. Ahora los templos aparecían en Tailandia, Taiwán. Vista. El segundo de Natanaka en el templo de Tokio fue Goro, un bruto descomunal de la aldea de Moshida, un sádico con cara de mítico Oni, sus enormes ojos redondos y saltones y su boca ancha y sin barbilla eran marcas comunes de los aldeanos de Moshida, el sello de su degeneración. La sombra de Natanaka era otra nativa de Moshida, un enano sin nombre y sin voz al que todavía me refiero como Bakemono. El duende solo vestía túnicas negras, guantes negros y una máscara negra para ocultar la mitad inferior de su rostro. La carne que se reveló a sí misma estaba pintada como la cara de un bailarín kabuki y sus ojos eran platillos inyectados en sangre que nunca dejaron la cara de aquellos que se pararon ante su maestro. El goblin, él también estaría allí, reflexioné cuando el sacerdote que me guiaba abrió las puertas dobles de bambú que me separaban de la cámara de audiencia del ojo sin cerrar. Cerré los ojos y recé a mis antepasados cuando un hedor de salmuera y pescado huyó de la cámara de Natanaka. Entra, hija mía, gruñó una voz antigua en un tono siniestramente relajante. Sabía que era la voz de Akira Natanaka. Las puertas de bambú se cerraron detrás de mí.